Estamos a 17 grados, la temperatura 17 grados, que bueno, y aunque ya vemos por ahí unos hermosos rayos del sol, qué precioso se ve este día lunes. Tenemos la grata presencia de nuestro amigo Ángel Rafael Martínez. Gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros como cada lunes, miércoles y viernes con tu sección de conversatorio. Adelante. Gracias, maestro. Ya efectivamente ya el verano está llegando a nuestra ciudad. Bueno, quiero comentar el lamentable deceso de Jacobo Zabludovsky el pasado 2 de julio. Es un hombre polémico, es alguien que construyó una historia a través de los medios de comunicación. Yo quiero destacar que Jacobo Zabludovsky fue un periodista completo porque escribió, tenía su columna desde muchísimos años. Fue maestro, conductor de la televisión y en la radio. Podemos hablar muchísimo de este personaje del siglo XX, este personaje que nace en 1928 en el centro histórico de la ciudad, hijo de inmigrantes judíos. Tanto la madre como el papá venían de la diáspora judía, y que llegan como comerciantes, y que esta generación de Jacobo logró el salto hacia hacer estudios. Jacobo Zabludovsky está egresado de la UNAM, estudió la licenciatura de Derecho, y desde muy joven, desde los 14, 15 años, empieza a estar en contacto con el mundo de la prensa a través de como corrector estilo del Nacional, y poco a poco va logrando llegarse a los medios de información. Es muy criticado, efectivamente es alguien que estuvo en la televisión muchísimos años, en la televisión privada de este país, y que sirvió como soldado, igual que Emilio Azcárraga Mimo, como soldados de la Revolución Mexicana, como soldados de los regímenes priistas que había en este país. Efectivamente, a Jacobo le debemos que gracias a sus noticieros 24 horas conocimos el mundo, conocimos qué pasaba en el mundo, en Israel, en España, tenían corresponsables, y cualquier acontecimiento uno lo podía ver en los noticieros de 24 horas, tanto al medio 2 de la tarde como en la noche. Jacobo Zabludovsky nos llevó a pasear por el mundo, pero tuvo un pequeño error: casi no informaba qué pasaba en el país, o lo que informaba era toda la parte oficial, la actividad del presidente de la República, de los gobernadores en turno, del Partido Revolucionario Institucional. Daba grandes espacios los lunes a las conferencias de prensa que daba el líder de la CTM, Fidel Velázquez, que ya era una movida viviente, y todos los lunes daba ruedas de prensa, y Jacobo Zabludovsky estaba ahí entrevistándolo. Cuando había que atacar a la oposición se le entendía muy bien a Fidel Velázquez. Cuando había un problema del gobierno o del partido, ya no se le entendía a don Fidel. Pero bueno, esas son muchísimas anécdotas de Jacobo Zabludovsky. Es alguien importante en la historia de la televisión mexicana, es el fundador de los noticieros en televisión. Lamentamos que él no pudo dar el brinco a ser un más crítico con los regímenes de la Revolución Mexicana. Se le recuerda con mucho encono aquella frase en su noticiero después del 3 de octubre: la mañana es una mañana soleada, cuando no dijo ni pío de los acontecimientos del asesinato de los jóvenes de la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. También le reconocemos sus grandes dotes de entrevistador. Entrevistó a todos los políticos de México, del mundo, a los artistas. Es alguien que tuvo un don bueno para la entrevista. Y bueno, entrevistó a Dalí, a Fidel Castro allí en La Habana en 1959, entrevistó a Gorbachov. Es grande su lista de entrevistados, pero Jacobo Zabludovsky siempre se comportó como un buen empleado de Televisa y de los gobiernos en turno. Alguien lo tenía que hacer, si no iba a ser Jacobo, iba a ser otro. Y yo creo que aquí en México
con Jacobo Zabludovsky se cumple todo esto del malinchismo. Tenía apellidos judíos y yo creo que por eso también le sirvió mucho su gran salto en la televisión mexicana. Después de su salida, Jacobo Zabludovsky se empieza a reivindicar, que ya en la radio, en los últimos 15 años, Jacobo Zabludovsky se volvió muy crítico en la radio, tenía sus noticieros y era más agudo que cuando estuvo ante las cámaras de Televisa. Y bueno, también en La Pluma, desde Bucareli, que ahora se llamaba su columna, también ahí fue un Jacobo muy crítico. Pero lamentablemente conocemos al Jacobo de la televisión, al Jacobo de esta caja que manipula y que millones y millones de mexicanos crecimos con él, y lo escuchamos y pareciera que su cátedra o su información era casi sagrada. Una mujer me decía el domingo ayer de lo bondadoso que era Jacobo, y otro señor decía, no, Jacobo fue el padre de la mentira de este país. Él ocultó muchísima información, y la señora decía, es que yo no, es una mujer, una ama de casa que seguramente en la noche junto a su marido escuchaban los noticieros. Yo no sé, maestro, tú como periodista formado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UB, es un referente para ustedes. Fue un referente Jacobo Zabludovsky, seguramente. Indudablemente, fíjate que a nosotros siempre nos decían, más que nos decían, nos trataban de imponer que buenamente siguiéramos la trayectoria de investigación, supuesta investigación, que tenía don Jacobo, que en paz descanse y en gloria esté, en cuanto a la sección de investigar, cómo hacer entrevistas, cómo sacar adelante información actual, pero bueno, realmente, y ya vimos que posteriormente, pues no era lo que nosotros pensábamos, eso sí, hay que reconocerlo, un gran actor. Sí, y bueno, y él obedecía, ¿no?, a sus patrones, a Televisa y a los gobiernos de la República. Y bueno, también hay que reconocerle que, bueno, también tuvo su instinto de reportear. Sí, hasta los últimos días. Así es, y la verdad, pues en el caso, solo en algunas noticias sí dio y que fueron muy oportunas. Sí. Ahora con los homenajes que han pasado, uno recuerda todos los noticieros, porque yo desde niño, mis padres y los abuelos me acostumbraban a ver los noticieros. Entonces, 24 horas. 24 horas y todo. Entonces, yo sí tengo muy bien grabada la cuestión de Chile, el golpe de Estado en septiembre de 1973. Bueno, pues ya nos están diciendo, ya nos vamos, Ángel. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros a nombre del titular de este espacio, el doctor Ernesto Rizzo, les agradecemos que hayan estado aquí en Proyecto Brújula y bueno, les recomendamos que continúen con nuestra programación.